Buenas noches, aquí está la información en la bajadita de la semana. Reaparece MBD Noticias Central en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andás, Natalia? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Bien, acá enfrentando el frío. Enfrentándolo al abrigo meteorológico en los estudios, con las luces, pero en las calles se siente, en una cantidad de lugares del país se siente, y se va a sentir más con el paso de las horas. Exactamente, y sobre eso es la información que vamos a compartir a continuación. Y porque cuando dice Inumet, en este sentido se para la oreja. Y justamente el instituto informó que este sábado irrumpirá una masa de aire fría. Atención, masa de aire fría que va a afectar a buena parte del país y se extenderá hasta el lunes 27 de junio. Las temperaturas mínimas, esto también es importante porque le pone valores justamente a este asunto, van a oscilar entre los 2 grados bajo cero y los 2 grados centígrados, mientras que las máximas van a estar, Natalia, entre los 10 y los 13 grados. El fenómeno afectará al suroeste, centro, noreste y este del país. Sin embargo, el informe advierte que en el resto del territorio nacional es probable que haya temperaturas similares, aunque por periodos más cortos. Además, entre sábado y lunes habrá formación de heladas y probables precipitaciones escasas al sur del Río Negro. Más adelante vamos a profundizar en este tema. Hay otros asuntos. Exacto. A continuación, en los titulares. ANCAP autorizó a una multinacional petrolera a efectuar un pozo en el fondo del mar uruguayo para buscar hidrocarburos y gas. Intendencias prorrogan por 60 días vencimiento de unas 100.000 licencias de conducir. Laboratorios nacionales aseguran que pueden cubrir 70 de los 90 medicamentos faltantes en ACE. Autoridades de ANCAP analizan plantear nueva suba de los combustibles en julio ante el incremento de los precios del petróleo. Gobierno habilitó importación de carne con hueso desde Brasil. Espera una baja de los precios. Publican documentos que confirman la calidad de colono del suegro de Guido Manini Ríos. COFE presentó recurso administrativo contra decreto de reestructura de los ministerios impulsado por el gobierno. La mujer que denunció al diputado frente amplista Gerardo Núñez en redes sociales se retractó. Un informe jurídico del Ministerio de Turismo calificó de irregular la compra directa millonaria de espacios de publicidad callejera a la empresa Netcom durante la gestión de Germán Cardoso. Vuelven las fogatas presenciales para celebrar la Noche de San Juan en Montevideo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que sus ciudadanos tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en público. La 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, Uniradio, está retransmitiendo como siempre esta edición central de MBD Noticias. Y lo pueden seguir también por internet, uniradio.edu.uy. Y hablando de dejar el estudio, la comodidad del abrigo y de salir, aunque más no sea para llegar a otro punto a resguardo, ya tenemos a la primera movilera lista. Exacto. Mariana Abreu, ¿por dónde estás? De la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República. Aquí está viendo un panel sobre la eutanasia. Es un tema de alta sensibilidad para nuestra sociedad y hay diferentes especialistas de diversos ámbitos debatiendo justamente sobre los dos proyectos de ley que hay en el Parlamento sobre este tema, así que en un ratito nada más vamos a estar compartiendo esta información. Muchas gracias, Mariana. Pasó el primer móvil, vamos por el segundo. Desde otro punto de la ciudad, Diego Martini. Natalia Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas, frescas tardes. Estamos acá en una plaza cerca del Palacio Legislativo. Vamos a estar hablando con un representante de la Asociación de Funcionarios de Impositiva porque denunciaron mediante un comunicado que hubo colapso en el sistema de DGI en el primer día de cobro del IRPF y de los impuestos que uno puede presentar en la declaración jurada anual que hace, que tiene derecho o no a cobrar. Los trabajadores denuncian que colapsó el sistema porque desde la dirección no previeron, hicieron una campaña pero no previeron que necesitaban más trabajadores, así que estaremos ampliando en unos minutos nomás. Gracias, Diego. Hecho el adelanto, segundo móvil, ahora el tercero. El tercero, con Natalia de Brun. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Estamos en la Plaza Varela y como ustedes ven a mis espaldas, la tradicional fogata que vuelve, que retoma su tradición aquí en esta plaza por la Noche de San Juan. Ya se empezó a encender, en un ratito ya se va a ver la fogata grande y por acá, bueno, hay mucha gente ya dispuesta con sus papelitos y nosotros también para quemar lo malo, digamos, como dicen acá, y pedir lo bueno que venga para este año. Gracias, Natalia. Y ahora tenemos un adelanto más en piso. ¿Qué tendrá hoy Julieta Núñez Tomás? Compañeros, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de privatizaciones en empresas públicas del Estado. Venimos de una semana bastante cargada de movilizaciones de los sindicatos de trabajadores de empresas públicas. Ayer, de hecho, hubo un paro, una movilización
y un paro a nivel intersindical de varios sindicatos que se asocian para manifestarse entre varias cosas por reclamo de mejoras salariales y de problemas vinculados a la contratación de trabajadores, pero también como principal bandera llevan la contraria a las privatizaciones. Vamos a estar compartiendo algunas preguntas que surgen cuando hablamos de privatizaciones. ¿Qué tipo de privatizaciones hay y cómo afectan al Estado? Y también vamos a compartir algunos ejemplos recientes de privatizaciones en empresas públicas. Y estas políticas, sobre todo en lo vinculado a Antel, han dado que hablar. ¿Qué se dijo? Hay que reaccionar. Esto no es un tema de Antel tampoco. No es un tema, el problema no es Antel, el problema es el Uruguay. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones son la columna vertebral del desarrollo de cualquier economía sustentable. Había una cantidad de plata para invertir en espectro y eso no se va a hacer, y entonces se hace una transferencia al gobierno central por esa misma plata. Ya volveremos a ese tema. Empezamos comentándoles que Inumet informó que en buena parte del país va a haber temperaturas bajo cero durante el cercano fin de semana. Para Montevideo se prevén máximas que no van a superar los 11 grados y mínimas que serán iguales o inferiores a los 6. Estamos esperando a partir del viernes en la noche y durante el sábado, domingo y lunes el ingreso de una masa de aire fría que va a generar temperaturas bajas mínimas entre -2 y 2 grados y máximas que van a alcanzar los 13 grados Celsius, principalmente lo que es la zona suroeste, parte del centro, parte del este y noreste del país. Si bien en el resto del territorio van a haber bajas temperaturas y bajas sensaciones térmicas, no cumplen con el requisito para la emisión de una ola de frío, que son 3 días consecutivos con temperaturas, bueno, como te comentaba, entre -2 y 2 grados y máximas de 13 grados. Para Montevideo puntualmente estamos esperando mínimas entre 6 y 4 grados, dependiendo si es sábado o domingo, y máximas que no van a estar altas, van a estar como mucho, van a llegar a los 11 grados Celsius. El tema es que como no tenemos ese umbral de las mínimas, por eso Montevideo no entra dentro de las características de ola de frío, aunque va a estar bastante fresco. Generalmente en el invierno tenemos invasiones de aire frío, lo que sucede es que algunas veces ingresan con unas características un poquito más fuertes y que la persistencia en la cantidad de días es lo que nos da el indicio de, bueno, vamos a tener una ola de frío. Las tendencias climáticas que ya están publicadas en el sitio web de Inumet indican que las temperaturas van a estar dentro de lo normal, un poco por debajo de lo normal. O sea, no podemos afirmar ya cuántas olas de frío vamos a tener en invierno, pero bueno, sí, la tendencia lo que indica es eso. Y a propósito, la meteoróloga Madeleine Renom analizó los efectos del cambio climático en nuestro país. Y entre otras cosas dijo hoy en Ciudad Viva, aquí en los estudios de TV Ciudad, que algunos estudios en curso establecen, por lo menos se puede ir sacando esa conclusión, que hay cada vez más olas de calor durante el invierno. De hecho, estudios que estamos realizando están mostrando que tenés más eventos de olas de calor en invierno que en verano, en Uruguay. Se está viendo una tendencia, mayor ocurrencia de ese tipo de eventos, que del punto de vista social es bárbaro, pero del punto de vista del agro se está sintiendo de que muchos cultivos no reciben el frío necesario que necesitan en invierno y repercute en su producción. En esa línea estamos trabajando con 2 estudiantes de maestría, para ver, bueno, un poquito, si uno ve bien igual las tendencias, el invierno en general, en tendencias de medias, ya no es tan frío, las temperaturas máximas más frías han descendido. Ahora otra vez a los móviles. El desarrollo con Diego Martini. Bueno, Martín, Nati, recordemos lo que mencionábamos, hoy fue el primer día que se lanzó esta campaña, que comenzó a funcionar operativamente esta campaña de devolución del IRPF y generó un congestionamiento que hizo que colapsara el sistema ante tantas demandas y algo que desde el sindicato, desde la Asociación de Funcionarios de Impositiva, mencionaron que esto refiere a que no se trabajó adecuadamente desde la dirección porque hicieron la campaña pero no previeron que necesitaban más trabajadores. Para hablar de esto estamos con Aidemar González, que es el presidente de AFI y además integra el Consejo Ejecutivo del COFE. Aidemar, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué fue puntualmente lo que pasó en la jornada de hoy? Bueno, muchas gracias a ustedes. En el día de hoy comenzó la campaña de IRPF en lo que se refiere a las consultas telefónicas, también a la posibilidad que los contribuyentes
ingresen a la página web de DGI, a su usuario en línea y poder acceder a su declaración jurada precargada por parte de la Dirección General Impositiva. Y se dio un colapso en las líneas de atención telefónica durante toda la jornada, que va a continuar en los próximos días, y además se trancó la página web, estuvo mucho tiempo también enlentecida, y por tanto decenas de miles de uruguayos, de ciudadanos de este país, no pudieron realizar su consulta o iniciar su trámite. Y esto se debe a una política de gestión de la administración que, si bien la campaña IRPF tiene más de 15 años, este sería una nueva edición de esa campaña, no se tomaron las previsiones adecuadas. ¿Eso qué implicaba? ¿Tener más trabajadores? Sí, se solicitó por parte de la administración, se prevé el ingreso de 105 trabajadores afrales y no se tomó la previsión para que ingresaran al menos el día donde comienza la campaña. Aún esos trabajadores no han ingresado, por tanto la consulta que se realiza telefónica en este momento no se va a evacuar porque no tenemos tampoco la fecha de ingreso. Solicitamos a la dirección de DGI una instancia de reunión en forma urgente el día de ayer y hasta hoy la dirección ni siquiera dio respuesta a esa solicitud de reunión que fue realizada por escrito. A nosotros nos preocupa porque se trata del respeto a la ciudadanía, de un servicio público, y estamos asistiendo al desmantelamiento de los servicios públicos, que en DGI hay más de 300 cargos vacantes y se estima que al final de este periodo de gobierno los cargos vacantes sean en el entorno de 500. Se cerraron oficinas en el interior, se cerró Santa Lucía, se cerró Dolores, se cerró Castillos, con todo lo que implica eso a la atención directa a miles de uruguayos que viven en esas localidades. Entonces, esta política de gestión de la administración, concretamente en la campaña de IRPF se podía prever distinto. Los funcionarios que trabajan en esa área en mayo presentaron una nota a la dirección manifestando la falta de personal y no hubo ninguna respuesta de la dirección a esa solicitud, y estamos hasta este momento y queremos dejar claro a la ciudadanía que hay responsabilidad de gestión y que bueno, eso corresponde a la dirección de la DGI. Mar González de AFI, te agradecemos por estos minutos, así que bueno, así las cosas. Gracias, Diego. Seguimos adelante, cambiando de tema, aunque nos mantenemos en la órbita de las organizaciones estatales, en este caso de las empresas públicas, porque habló de la situación de Antel la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que es expresidenta del ente y aparte exministra de Industria, Energía y Minería, y dijo que Antel es el modelo de una empresa pública exitosa, pero cuestionó las políticas actuales que se están desarrollando vinculadas a las telecomunicaciones. No descartó que a futuro se recurra a cambios constitucionales a través de una consulta popular para revertir las actuales políticas de telecomunicaciones. No la dejamos invertir. Entregamos su principal negocio, que es Internet, su principal tema, que es Internet. No protegemos su capital humano y cada vez le sacamos más dinero. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama vaciar una empresa. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que reaccionar. Esto no es un tema de Antel tampoco. El problema no es Antel, el problema es el Uruguay. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones son la columna vertebral del desarrollo de cualquier economía sustentable en el mundo. Y eso no me lo puede discutir nadie. Y tener una herramienta pública sana como es Antel es un capital para el Uruguay muy importante. Es lo que nos permitió pasar la pandemia con teletrabajo. Es lo que nos permitió pasar la pandemia sin suspender la educación. En otros países se suspendió la educación, en todos los niveles. Acá no se suspendió. ¿Es perfectible, pero no se suspendió. Es lo que va a ser la base del desarrollo de la medicina del futuro. Se hablaba de telemedicina, se habla de telemonitoreo, de aplicación de inteligencia artificial. Todo eso funciona sobre una carretera. ¿Cuál es la carretera? Las telecomunicaciones. ¿Queremos que eso esté sujeto a la regla del mercado o queremos, como hasta ahora, que funcionó un plan Ceibal sobre una infraestructura pública, que empiece a ser privada esa infraestructura? Entonces me dirán, lo que está pasando acá es que están abriendo el mercado de las telecomunicaciones en un país donde no era necesario.
Consultada sobre qué medidas tomar como oposición, dijo que es partidaria de no dejar ninguna herramienta de lado, ya sea una acción constitucional o una consulta popular. El Congreso de Intendentes aprobó prorrogar por 60 días a partir del próximo 1 de julio los permisos de conducir y gestiones vinculadas a los conductores vencidos desde el 30 de junio de 2020. Durante ese lapso se habilitará la agenda y la vigencia de la libreta de conducir se extenderá únicamente para quienes se hayan agendado y deben presentar la constancia de dicha inscripción. En febrero, el Congreso de Intendentes había resuelto extender la vigencia de todas las libretas de conducir vencidas desde febrero de 2020 hasta fin de este mes y en esta instancia se volvió a extender el plazo. Según informó El País, producto de la emergencia sanitaria, hay unas 108.000 libretas de conducir que vencerán a fin de mes, por lo cual el Congreso de Intendentes tomó esta medida. Otro tema, ANCAP analiza plantear la suba de los combustibles dado el promedio del precio internacional del petróleo, afirmaron autoridades de la empresa estatal. El ente se encuentra elaborando el informe que eleva mensualmente al Poder Ejecutivo. Para tomar la decisión, además de analizar este informe, el gobierno también deberá tener en cuenta el informe de la URSEC con la actualización del precio de paridad de importación. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, informó que se otorgó el permiso para importar carne vacuna con hueso desde Brasil. Esto le permitirá sumarse a este negocio los frigoríficos exportadores y, según Matos, la iniciativa generará una baja en este corte de entre 15 y 20%. La habilitación será a 4 estados de Brasil que tienen un estatus sanitario superior al uruguayo. Se trata de Acre, Paraná, Río Grande do Sul y Rondônia, que el año pasado fueron declarados como libres de aftosa sin vacunación por la Organización Mundial de Salud Animal. Según el ministro, estos estados tienen un rodeo vacuno muy importante sobre un eje de 50 millones de cabezas. Uruguay, que también está reconocido como libre de aftosa con vacunación, tiene unas 11 millones de cabezas. Además, Matos agregó que el objetivo fundamental es dar garantías y que este permiso no implique riesgos para el estatus sanitario de nuestro país ni para la salud de los consumidores. Agregó que el objetivo es bajar el costo de estos cortes, que se daría entre un 15 y un 20%. Si eso se da, es beneficio para el consumidor, para el comerciante, pero también esto libera carne que normalmente se destina al mercado interno para la exportación, carne uruguaya que se produce aquí y que generará un mayor ingreso porque estaríamos destinados a mercados externos que remuneran mejor. Fundamentalmente estamos pensando en asado, son los cortes que normalmente se introducen se podrían introducir desde Brasil y que es muy demandado por el mercado uruguayo. La industria uruguaya exportadora de carnes también es abastecedora del mercado interno, así que con esto agregaríamos más actores a lo que es la posibilidad de importación. No digo que todas lo hagan, cada uno hará sus números, pero claramente a mayor competencia, mejor posibilidad de reducción de precios en la plaza, y eso es un beneficio para el consumidor y para el comerciante. Además, el ministro agregó que se apunta a ampliar el número de empresas que hoy están habilitadas a importar carne vacuna desde 2004. Las industrias exportadoras de carne vacuna que tenían impedida la posibilidad de importar carne con y sin hueso para el mercado interno, ahora estarán habilitadas. El producto importado deberá estar segregado y destinado al mercado interno. Con esta flexibilización, unas 40 empresas podrán traer carne vacuna desde Brasil. Ahora otro móvil, Natalia. Sí, con Mariana Abreu. Mariana. Compañeros, como mencionamos, estamos en la Facultad de Enfermería de la UDELAR. Esta institución organizó un panel, un intercambio sobre el tema de la eutanasia. Están participando diferentes invitados con diferentes perspectivas y estamos con el decano de esta facultad, Fernando Bertolotto, para hablar un poquito de esta cuestión. Gracias por recibirnos y salir unos minutos. ¿Por qué es importante favorecer la reflexión en torno a este tema desde esta disciplina en particular? Bueno, la eutanasia es un tema, primero que nada, que nos debería interesarnos a todos, ¿verdad? Porque plantea el tema de cómo se termina la vida de cada uno. Y la enfermería está particularmente implicada muchas veces en estos procesos, en particular cuando los procesos se aceleran por la intervención de la medicina. El personal de enfermería y en particular la enfermería profesional universitaria tiene un rol muy importante. Estos son procesos complejos, como el tema, pero los procesos que llevan a una actividad de este tipo
ponen en movimiento a todo el equipo de salud, y generalmente la enfermería es la que está, digamos, actuando directamente con el paciente en esos últimos momentos de su vida. E incluso lo recordaba una de las licenciadas que está en el panel, incluso después de su muerte, porque nosotros seguimos cuidando el cuerpo post-mortem. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en esto, y bueno, nos preocupaba que los proyectos de ley, que si bien mencionan de una forma implícita al personal de enfermería, no tomaran en consideración la importancia del rol y el papel y la responsabilidad que nos atañe en estos procesos cuando tenemos un rol tan importante. Por eso nos parecía importante mencionar que la profesión tiene una larga experiencia acumulada en esto, reflexiones también, y dar la perspectiva académica que es la nuestra. Nosotros tenemos una gran responsabilidad porque somos los principales formadores de este recurso de salud en el país, y tenemos que poder también marcar claramente cuáles son nuestras orientaciones en la materia. ¿Fueron convocados, para el estudio de algunos de estos dos proyectos de ley que se encuentran en el Parlamento? Bueno, no particularmente, pero esperamos poder también contribuir. Justamente está invitada, entre otras personas, ahora la diputada Ana Olivera, que hace parte del equipo de parlamentarios que está trabajando estos proyectos, y comentaba el interés que puede haber de tomar en cuenta particularmente el punto de vista de la enfermería, que no ha sido tomado en cuenta de esta manera, cuando, incluso desde el punto de vista reglamentario, nosotros tenemos una ley que encuadra la práctica profesional de enfermería, que, por ejemplo, tiene previsto la objeción de conciencia, que es algo que nosotros podríamos invocar y que no ha sido considerado en estos temas. Muchísimas gracias. Entonces le agradecemos al decano de la Facultad de Enfermería de la UDELAR. Destacaba el hecho de que sean tenidos en cuenta justamente los profesionales que forman parte del equipo médico, además de los propios médicos que están también debatiendo este tema. Gracias, Mariana, por este móvil. De un móvil pasamos a otro. Natalia de Brun. Un móvil con mucho calor. Hoy no podemos hablar de frío más allá de todo el abrigo que tenemos puesto, pero el calor acá se siente. Los 1.800 kilos de leña, como ustedes ven, ya comenzó el fuego fuerte, la gente ya empezó a tirar sus papeles, como yo les explicaba, nosotros también tiramos el nuestro, y vamos a hablar con algunos de los vecinos que está por acá, mientras vamos viendo la imagen también de las personas que están tirando y quemando sus papelitos. Te veo desde hace mucho rato por acá. ¿Venís siempre a la plaza? No he podido venir, con los 2 años de pandemia no se ha podido hacer, y siempre se ha suspendido por mal tiempo, por algo, y esta vez estoy acá firme, sí. ¿Hiciste eso? Sí, hice los papelitos, hice todos los deberes, y ahora vamos a hacer la parte del laurel para tirarlo para ahí. El tema es que hace mucho calor. Sí, pero está precioso. Hablemos de eso, hablemos un poco de las tradiciones. En el papelito, ¿qué es lo que se pone? ¿Qué es lo que se hace con el laurel? Estábamos justo hablando con una señora, yo había puesto los deseos y lo que no quería. Ella me decía, no, los deseos se tienen que guardar. Yo, va todo para la hoguera, para lo que queremos y para lo que no queremos. Y después, buscando en internet, decían que había que pasarse hojas de laurel y tirarlas también allí. Así que lo voy a hacer. ¿Las tenés ahí, las hojas de laurel? Dale, hacelo y te vemos. Mientras seguimos recorriendo, vamos mostrando entonces parte de las tradiciones de San Juan. Como para sacar las malas energías. Dale. Hay que hacerlo así y lo voy a tirar. Dale, te vemos. Y con esta imagen que son parte de las tradiciones de esta noche de San Juan, en una de las fogatas más grandes que se hace acá en Montevideo, como yo les decía, que lleva 1.800 kilos de leña, es más o menos lo que hacen todos los años, ¿no? Entre 1.800 y 2.000 kilos son los que se queman acá de una forma segura. Está bomberos y como ustedes pueden ver, los vecinos se siguen acercando. Esto es una tradición que además se hace en familia. Hay muchos niños que también vienen y se acercan con el cuidado debido, por supuesto, a dejar ese papelito con las cosas atrás que se quieren dejar de nuestras vidas. Con esta imagen nos despedimos, compañeros.
Gracias, Natalia. Nos quedamos con las imágenes justamente de la gente disfrutando del momento. Y cambiamos de tema ahora, Sí. pasamos a la agenda vinculada a los sindicatos policiales. Exacto, la coordinadora de sindicatos policiales denunció la persecución sindical del Ministerio del Interior mediante traslados de personas sin causa justificada. Sí, también se denuncia la apertura de sumarios administrativos vinculados a publicaciones en redes sociales sobre actividades sindicales. Hasta hace poco tiempo veníamos llevando a cabo nuestras tareas en forma normal y de repente empezaron a haber citaciones de personal al Ministerio del Interior para ser entrevistados por asesores del ministro, apertura de sumarios, empezaron a apretar a algunos compañeros que hacen, digamos, expresiones en las redes sociales, que es por donde hoy mayoritariamente se difunden las cosas, todas expresiones amparadas en la ley, ¿no? Hay gente que la tiene medio encerrada en los sótanos de la jefatura de Montevideo, la vieja jefatura de Montevideo, donde no hay condiciones para estar ni trabajar, incomunicados, sin señal, sin ninguna tarea asignada. O sea, se empezaron a generar tácticas como para que nosotros estimamos que son para amedrentarnos y evitar que continuemos realizando nuestra tarea, ¿no? Que es la de trabajo sindical. Y mientras tanto recibimos de repente en alguna tripartita, se nos dice que el ministerio no está, se nos cambia el discurso diciendo que el ministerio no está al tanto ni le interesan las publicaciones en Facebook de los policías. Investigaciones administrativas te pueden abrir cualquiera y eso no es un problema. De hecho allí, donde muchas veces se da la posibilidad de probar muchas veces lo contrario a lo que a uno se lo acusa o lo que fuere. Pero si ya te estoy separando del cargo, si ya te estoy recortando salario y encima de eso ya tiene un detrimento en lo que es el puntaje en la carrera funcional, ya te estoy perjudicando. Ya eso ya es una sanción. El coronel Roque Moreira, el suegro del senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y padre de la ministra de Vivienda Irene Moreira, asumió la calidad de colono cuando adquirió los campos del Instituto Nacional de Colonización que esas 3 personas explotan a nivel empresarial en el norte del país. Esto se desprende de documentos de un tribunal de honor del Ejército difundidos por varios medios. El jueves 16, en conferencia de prensa, el senador Guido Manini Ríos insistió que ni él, ni su esposa, ni su suegro son colonos y que los informes técnicos que avalan esa postura son parte de una operación política en su contra. Ese día, el semanario Búsqueda informó que la asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización confirmó que el grupo familiar Moreira Manini ostenta la calidad de colonos propietarios. Para fundar su posición, Manini presentó un informe del experto en Derecho Agrario Enrique Guerra que desestima la conclusión de los informes de colonización. Sin embargo, documentos agregados a un expediente oficial del Ejército establecen que el suegro de Manini Ríos adquirió el predio en calidad de colono. En 1973, las autoridades de colonización informaron que varios integrantes del Ejército estaban en situación irregular con el instituto, lo que derivó en el inicio de un tribunal de honor contra Moreira. Los documentos agregados en ese expediente muestran que Moreira firmó un contrato de compra-venta con el Instituto Nacional de Colonización por un predio de 2.800 hectáreas en Artigas, donde asumió las obligaciones de colono. Incluso un informe firmado por el presidente del INC, Nicolás Llanesa Álvarez, indica que Moreira estaba en situación irregular y que se habían iniciado los trámites para rescindir el contrato. Si bien el Tribunal de Honor consideró que la documentación era ambigua y no estaba claro que Moreira haya adquirido el predio como colono, el proceso culminó con una sanción por falta leve con agravantes. Y sobre este tema habló el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, quien pertenece al sector Colorado Ciudadanos. Claro, y ese sector, o desde ese sector, se pide que haya una especie de investigación, digamos, con respecto a lo que está pasando en el Instituto Nacional de Colonización. En particular, se pide que haya una auditoría. De eso habló Matos. Ha habido una decisión del propio directorio en llevarla adelante, porque claramente hay una realidad que marca que hubo un volumen muy importante de compras de campo en los periodos pasados. Y por lo tanto ya se estaba conversando respecto de la necesidad de transparentar todas estas operaciones.
el directorio constituido había hecho un llamado a esta auditoría externa. No se había llegado desde el inicio del gobierno a una conclusión, inclusive se declaró desierta el llamado a las distintas empresas que se presentaban en la auditoría, y se hizo un nuevo llamado ahora y entendemos que es oportuno para transparentar. Si no hay nada irregular, estamos todos tranquilos y todo funciona bien. Y si hay cuestiones a corregir, surgirá de este informe, que me parece que es necesario. La mujer que denunció en redes sociales haber sido abusada por el diputado frente amplista Gerardo Núñez debió retractarse de esas consideraciones. Exacto, y debió hacerlo en una publicación que realizó en su cuenta en redes sociales, Varones Uruguay 2. En enero de este año se viralizó una publicación anónima en la cuenta de Instagram Varones Uruguay 2, donde una mujer denunció haber sido abusada por el legislador del MPP Gerardo Núñez. Si bien no lo menciona directamente en su descripción, daba a entender que era él. Días después, Núñez presentó ante la justicia una denuncia por difamación solicitando que se investigue la autoría. La investigación quedó a cargo de la fiscal Brenda Pupo, quien en diálogo con MBD Noticias explicó que el pedido de disculpas públicas por parte de la mujer, en la misma página donde publicó la denuncia, se debió a un acuerdo entre las partes, tras constatarse que había elementos suficientes para determinar que la mujer incurrió en un delito de difamación previsto en el artículo 333 del Código Penal, que establece que cuando una persona acusa a otra de haber cometido un delito de forma pública, lesiona el honor de la persona acusada. La mujer pidió las disculpas públicas escribiendo. El día 26 de enero del año 2022 fue publicado en la cuenta de Instagram de Varones Uruguay 2, a mi solicitud, un testimonio que da cuenta de una situación protagonizada por el señor Gerardo Núñez y quien suscribe. En dicho texto se efectuó un relato en el que se vertieron consideraciones que lesionaron el buen nombre y la reputación del señor Núñez. En tal sentido, habiéndose percatado del error en que incurrió al dar a conocer dichas consideraciones, es que procedo a pedir disculpas por el medio utilizado. La retractación de la mujer es por la publicación. Sobre los hechos relatados, no hay una denuncia formal en la justicia que determine la responsabilidad o no del legislador. Otro asunto, ANCAP autorizó a la empresa APA Corporation a realizar un pozo para explorar petróleo y gas en el mar. También va a firmar un contrato con otra empresa multinacional, Shell en este caso, para la adjudicación de otros 2 bloques. Los contratos con las multinacionales, que implican 3 bloques en total, se suman al acuerdo firmado con la petrolera Challenger Energy Group, que también comenzará la exploración marítima de hidrocarburos en Uruguay. Las negociaciones surgen de la ronda abierta vigente desde el 2019. El pozo que se perforará será el 4º en la historia del país. El hecho del día de hoy tiene una significancia sumamente especial, muy trascendente, porque significa el retorno de empresas de primer nivel mundial al mar uruguayo a explorar petróleo y gas. Cuando se firma el contrato empiezan a aparecer deadlines, empiezan a aparecer plazos perentorios, que en el caso de Apache supone que dentro de los 4 años de firmado el contrato se tiene que haber constituido la perforación que se comprometió. Las autoridades de ANCAP afirmaron que todavía no se puede especificar la dimensión del pozo, que requiere de una autorización ambiental previa, pero que será menos complejo y costoso que el realizado por la multinacional Total años atrás. Sostuvieron que la inversión de las empresas implica alrededor de $200 millones por pago de servicios a firmas especializadas y que más allá de un fondo para formación del que se beneficia, ANCAP no obtiene ganancias económicas salvo que se explote el energético hallado. En caso que haya un descubrimiento, y esta es la parte más atractiva que tienen los contratos petroleros en Uruguay, en caso que haya un descubrimiento, Uruguay no exige el pago de un canon. Uruguay lo que exige es, cubierto el riesgo exploratorio, cubierto el riesgo de negocio, cubierto el riesgo de mercado por parte de la empresa, si la empresa decide ir adelante con un yacimiento, el Estado se queda con una parte de la ganancia del yacimiento y eventualmente ANCAP se puede quedar con una parte del yacimiento. En caso de un descubrimiento, el Estado se queda entre un 50 y un 60% de las ganancias luego de cubiertos los costos operativos. Otro asunto, ahora otra vez agenda sindical, porque COFE
presentó un recurso administrativo contra el decreto del gobierno que promueve una reestructura a nivel justamente de los organismos estatales. Desde COFE aseguran que ese decreto fue impuesto unilateralmente por el gobierno y forma parte del paquete de medidas de ajuste fiscal aplicados por el Poder Ejecutivo que tienen como principal objetivo el recorte de puestos de trabajo, siendo el funcionario o funcionaria la variable de ajuste. Según explicó la Confederación, solicitaron en reiteradas ocasiones conocer el contenido del decreto, pero se indicó que el gobierno se negó a reunirse por este tema. Y dice, asistimos al desmantelamiento profundo de los servicios públicos aplicado por el Poder Ejecutivo y a una reforma del Estado encubierta, donde la conclusión final debe ser reducir y achicar el gasto a costa de menos servicios públicos de calidad, asegura Martín Pereira, presidente de COFE. ¿Qué pasa con el empleo, el desempleo, la actividad? No es que hoy haya nuevos números oficiales, sino que en todo caso lo que está planteado hace un tiempo es una discusión acerca de cómo interpretar las cifras actuales, y eso es lo que viene ahora. El análisis de Germán de Agosto. Germán, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo andan? Todo bien, Germán. Sí, vamos a aprovechar que justamente tenemos el sorteo de los jornales solidarios. Más o menos anotaron 160.000 personas, son 90.000 personas menos que en la primera etapa del programa. Y a partir de eso nos permite justamente hacer una pausa para analizar, como bien decías, algunas formas de leer o de interpretar la información que tenemos mensualmente. Entonces, vamos a empezar con la primera placa, que tiene que ver justamente con la forma en que el Instituto Nacional de Estadística nos va ordenando en las distintas categorías. Partimos de la parte de arriba, que es donde tenemos la población total, y ahí ya tenemos una primera división que tiene que ver, bueno, tomamos el umbral de los 14 años y ahí ya separamos a las personas que no están en edad de trabajar. Así que nos vamos a ir quedando con este costado de la placa. Después, dentro de las personas que están en edad de trabajar, tenemos justamente a la población activa. Y dentro de la población activa están los ocupados, por un lado, son las personas que están empleadas, y los desocupados. ¿Sí? Importante, lo que está en rojo es justamente porque representa restricciones en el vínculo de las personas con el mercado laboral. Por ejemplo, los ocupados con restricciones, donde tenemos en particular las personas que no están registradas a la Seguridad Social, pero también los subempleados, que son aquellos empleados que justamente trabajan menos horas de las que desearían. Por ejemplo, muchas personas que están dentro del marco de los jornales solidarios entrarían dentro de la categoría de subocupados porque trabajan una cantidad de horas insuficiente en función de las que desearían. Después tenemos los desocupados, la clásica restricción que siempre tenemos todos presentes en relación a nuestro vínculo con el mercado laboral. Al día de hoy tenemos más o menos en ese universo cerca de 138.000 personas. Y acá es lo que es teóricamente importante o conceptualmente importante. La tasa de desempleo, que muchas veces siempre se le presta más atención a eso que a las variables que realmente la determinan, se calcula como la proporción de personas desocupadas sobre la población activa. De ahí viene la línea que las une, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema que tenemos si ahora avanzamos una placa más y completamos el árbol? Justamente es que hay un tránsito que hacen los desempleados cuando dejan la búsqueda activa. La búsqueda activa es lo que convierte a una persona en desempleada. Cuando abandona la búsqueda activa de empleo, hace una transición hacia el otro mundo, que es el mundo de la población económicamente inactiva. Y ahí están justamente los desalentados, que de vuelta aparece como una tercera restricción en lo que tiene que ver con el vínculo de las personas en relación al mercado de trabajo, ¿sí? El tema, cuando analizamos el desempleo, no estamos recogiendo a estas personas que están de acá, que son desalentados, y justamente la tasa de desempleo mira hacia este lado. Entonces, esa persona desaparece, entre comillas, de la estadística y no la estamos perdiendo cuando nos focalizamos en la tasa de desempleo. Entonces, a partir de esta digresión conceptual, podemos analizar justamente ahora en la tercera placa cuál ha sido, tomamos, por ejemplo, el promedio de todo el año 2019, ¿sí? Y el promedio de los últimos 12 meses que terminan en abril, que es el último dato que tenemos. Y eso ahora lo hacemos justamente para los determinantes de la tasa de desempleo, que justamente es el indicador de desequilibrio entre la oferta, que la medimos a partir de la tasa de actividad, eso es la proporción de personas activas sobre las personas que están en edad de trabajar, ¿sí? Y ahí lo que tenemos es que cayó. Cuando comparamos lo que pasó en el promedio de 2019 como el último año normal o prepandemia, y lo que pasó en los últimos 12 meses, ¿sí? Cerrados en el último mes que tenemos información, esa tasa cae 2 puntos porcentuales.
O sea que ahí tenemos un factor o una luz amarilla. Cuando bajamos un escaloncito más, tenemos justamente lo que pasa con lo que tomamos la demanda. La demanda es el indicador que medimos a través de la tasa de empleo. Y lo que tenemos es que justamente en esa comparación aumentó 0,1 punto porcentual, o sea, levemente, y la diferencia lo que nos da cuando la tomamos en consideración, porque eso es lo importante, justamente la tasa de desempleo es un indicador de desequilibrio entre la oferta y la demanda, por eso siempre tenemos que estar atentos a la oferta y a la demanda, en particular en coyunturas como la actual. Cuando tomamos esta información conjunta, tenemos justamente lo que pasa con el desempleo. El desempleo, cuando comparamos estos dos periodos, cae 5 décimas, porque pasa de 8,9 a 8,4%. ¿sí? Pero esa caída, justamente, de alguna manera no refleja buenas razones. ¿Por qué? Porque lo que refleja en parte es que la oferta, que la tasa de actividad se contrajo. Podría haber más personas desalentadas, se Exacto. podría deducir. Exactamente. Ahí está. Entonces, cuando uno se concentra, como suele suceder, en la tasa de desempleo, lo que te estás perdiendo es otras restricciones que tienen las personas a la hora de vincularse, en particular los subempleados y en particular los desalentados. Y aparte, la tasa de desempleo puede surgir de distintas combinaciones de estas dos variables. Muchas veces da resultados contraintuitivos. Por ejemplo, en este caso, estamos asistiendo a una caída del desempleo, pero que cuando analizamos desde este punto de vista, lo que está reflejando en realidad es un problema. Y es que la tasa de actividad, la oferta laboral, las personas que están dentro del mercado laboral, es más chica de la que teníamos en el 2019. Por eso a veces puede ser engañoso o nos puede dar un diagnóstico parcial si solamente nos concentramos en el desempleo. Muestra es, por ejemplo, que tenemos 138.000 desempleados y sin embargo se anotaron 160.000 personas a los jornales. El año pasado se habían anotado 200.000 personas y eso llama la atención, porque, pero cuando tenés en cuenta todas las restricciones, ¿sí?, que tienen las personas en su vínculo, ahí es donde empezamos a desgranar un poquito más, bueno, cuáles son las tendencias, cuáles son las trayectorias de los principales indicadores, siempre entendido que el desempleo es únicamente un indicador de desequilibrio entre oferta y demanda. Entonces tenemos que enfocarnos en esa porque podemos llegar a desempleos que son peores que otros desempleos o a veces caída del desempleo puede estar reflejando problemas más graves. ¿Sí? Entonces esto es una perspectiva más conceptual. Ahora si pasamos a la placa siguiente, tenemos los datos que se conocieron el lunes, que es otra dimensión, básicamente aproximarnos por el lado del empleo formal, a través justamente de cómo viene evolucionando los beneficiarios del seguro de desempleo. Venían cayendo, estaban en el umbral, que es la línea roja, que es el umbral del promedio 2019, siempre teniendo esa referencia como prepandemia, y el último mes aumentaron un 6%. Más o menos hay 2.200 beneficiarios más de los que había el mes pasado. Y cuando analizamos la trayectoria, luego del pico que tuvimos en mayo de 2020, lo que vemos es también lo que recogen otros datos de empleo, y es que en los últimos meses hay una tendencia a la estabilización después de los descensos que se habían registrado durante la segunda mitad del año pasado. Ahí no cuentan los no formalizados. Claro, esto es empleo formal justamente, que son las personas que están dentro de la malla de protección que de alguna manera, si nosotros pensamos, la informalidad hoy está en el entorno del 21-22%, a esas personas no las recogemos porque justamente quedan por fuera de la malla de protección social que estamos analizando. Y por último, para terminar, una perspectiva adicional que tenemos para acercarnos, aproximarnos al mercado de trabajo, y es la que tiene que ver con la recaudación de los impuestos. Y acá lo que vamos a ver es, de alguna manera, lo que pasa con la renta empresarial y lo que está pasando también con la renta vinculada al trabajo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es el IRAE, es el crecimiento del IRAE real, o sea, descontado de la inflación, ¿sí?, de justamente el impuesto a las actividades económicas. ¿Sí? Lo que está pasando con el IMEVA es justamente el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios. Y después lo que está pasando con el IAS. El IAS está cayendo, es un impuesto que está cayendo, y el IRPF está creciendo en el entorno del 7%, pero cuando nos metemos adentro del IRPF es cuando desgranamos lo que está pasando con el IRPF categoría 1, que justamente grava las rentas derivadas del capital, sea mobiliario, en el sentido de, por ejemplo, intereses, dividendos, ¿sí?, o también inmobiliario, alquileres, y lo que pasa con justamente el IRPF categoría 2, que es el que grava las rentas del trabajo, y lo que nos muestra es esa dualidad económica o
podemos pensar que es otra manifestación de esa dualidad económica que de distintas perspectivas hemos ido analizando durante estas últimas semanas. Son distintas formas de tantear o palpar el paciente para tratar de encontrar mejor cuál justamente es la sintomatología de lo que estamos asistiendo en esta recuperación que viene justamente con una característica asimétrica y con esta dualidad que justamente queda reflejada en distintas dimensiones a las que nos hemos ido aproximando. Muy bien, Germán, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, seguimos con otros temas, Martín. Cambiamos de tema porque desde hace bastantes días se habla de la situación financiera de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Esto generó preocupación en algunos actores políticos, fundamentalmente del oficialismo nacional. Llegó a hablar del tema el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y en las últimas horas, Natalia, habló la intendenta de Montevideo. Sí, exacto, y resaltó que la UAM es un hito en el desarrollo del país y dijo que hay que respetar las instituciones y resolver los conflictos en la órbita de su gobernanza. Además, invitó a los integrantes del directorio a cumplir su función. Cuando nos tocó asumir, la UAM venía de un gran cimbronazo donde se iba a cuestionar, todos recordamos el cimbronazo que tuvo la UAM y que tuvimos que resolver. Lo resolvimos modificando la gobernanza y yo creo que las instituciones hay que respetarlas profundamente. La UAM es un gran cambio en la logística, es un gran avance para productores y comercializadores y eso lo tenemos que proteger respetándola. Hay un directorio que se acordó, que se negoció, que se votó una ley, que es el que tiene que resolver las cuestiones de la UAM y que además están representados todos los sectores, porque está la Intendencia, está el Gobierno Nacional y están los diversos segmentos de producción y de comercialización. Se tuvo el cuidado que en el directorio todos tuvieran una voz. Es en ese marco que hay que resolverlo y no saliendo por ahí al grito. Es ahí, trabajando y encarando los problemas que surgen de un cambio que fue enorme. Entonces yo invito a todos los integrantes del directorio de la UAM a cumplir con su función. La Intendencia hace lo propio y se comporta con los códigos institucionales con los que tiene que comportarse. Y ahora es tiempo de informe. Exacto, vamos al desarrollo con Julieta Núñez Tomás. Gracias, Nati, gracias, Martín. Sí, como estábamos mencionando al principio, vamos a hablar de las privatizaciones en las empresas públicas porque venimos de una semana bastante cargada de movilizaciones. Como mencionamos al inicio, ayer hubo una movilización muy grande convocada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, Paro y Movilización, que finalizó en la Torre Ejecutiva, donde entregaron a la secretaria personal del presidente Luis Lacalle Pou una carta manifestando sus preocupaciones vinculadas en primera instancia con las privatizaciones del Estado. Además, ayer Sutel paró, el Sindicato de Trabajadores de Antel, paró por 24 horas en defensa de las telecomunicaciones como un bien público, como un servicio público. El Sindicato de Funcionarios de ANCAP paró el martes y el lunes los funcionarios de OCE comenzaron a aplicar medidas de trabajo a reglamento. ¿Por qué todas estas movilizaciones se dan de manera conjunta, Julieta? Bueno, en realidad es un proceso que venimos observando hace tiempo ya de manifestaciones, de denuncias de los sindicatos vinculadas a las privatizaciones y lo que ellos señalan en realidad, de hecho ayer, por ejemplo, el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, decía que ellos entienden que hay una postura del Estado de llevar a cabo una política que dañe a las empresas públicas, que ataque a las empresas públicas. Lo mencionan así y de hecho una de las cosas a las que se agarran para plantear esto son distintas modificaciones, tanto de decretos como de resoluciones mismo de estas empresas públicas que tienden a debilitar las empresas públicas y una de las cuestiones que llevan también como bandera y que plantean es lo que se planteó desde el comienzo o en la primera redacción en realidad de la Ley de Urgente Consideración, que tenía varios artículos que apuntaban a la privatización de diferentes áreas, de diferentes maneras además de privatizar distintos puntos de las empresas públicas. Algunas de estos artículos no llegaron a la votación final, pero por problemas en la negociación en la interna de la coalición de gobierno y otros sí. Nosotros hablamos con el economista Martín Sanguinetti, que nos mencionó cuáles son las distintas formas de privatización que hay de las empresas públicas en nuestro país y de dónde viene este tipo de política y cómo se ha ido manejando a lo largo de los últimos 20 años.
es como un modelo que se empezó a implementar como, no sé, a fines de la década de los 70, los 80 en el mundo, y en Uruguay en particular tuvo una fuerte impronta en los 90, bueno, en particular como el primer gobierno del Partido Nacional. El herrerismo siempre tuvo un vínculo con la privatización, pero bueno, eso, el primer gobierno del Partido Nacional como que llevó a cabo un proceso de privatización puro y duro, era como enajenar las empresas. Bueno, eso tal, ya sabemos, fue resistido por el cambio popular, algunas empresas sí, otras no, porque bueno, al final se derogaron algunos artículos, en fin. La cuestión es que, bueno, ese freno, que fue un caso excepcional, por lo menos en el Cono Sur, después se reconvirtió y ahí aparecieron como nuevas oleadas privatizadoras relacionadas a esa reconversión, que fueron los marcos regulatorios. Después hay una nueva oleada y una nueva forma de herramientas de privatizaciones que son un poco más complejas, que son incluso más difíciles de ver, que son como, bueno, los leasing o las participación público-privadas. Y después hay también unas formas de privatización más escondidas que fueron muy usadas en los 90, que es toda la parte de, por ejemplo, cuando no ingresa personal público, ¿no? Entonces se empieza a deteriorar el servicio, empiezan a aparecer, bueno, esto hay que solucionarlo, y aparecen terciarizaciones, esos son bien de los 90 también. Y bueno, y también la no inversión pública también es una forma también de privatizaciones. Ahora repasemos con Julieta algunos ejemplos de privatizaciones recientes. Así es, porque hay algunos ejemplos para compartir de este último periodo. Igual está bueno mencionar que esto no es algo que sucedió en los 90 y vuelve a suceder ahora, sino también Martín Sanguinetti nos mencionaba que durante los 15 años de gobierno progresista también, si bien hubo un impulso, sobre todo en lo vinculado a la inversión en las empresas públicas, en el desarrollo tecnológico de las empresas públicas, también hubo procesos de privatización asociados principalmente a la creación de sociedades anónimas de las empresas públicas. Ahora sí, vamos a pasar a compartir en pantalla algunos ejemplos de lo que vino sucediendo este último tiempo. Comenzamos con algo que ha sonado muchísimo esta semana, que es Antel, y es esto que se dio a conocer en realidad la semana pasada, vinculada a la habilitación para que empresas privadas puedan brindar servicios de internet en los hogares, y la posibilidad que con esto se abre de que alquilen la fibra óptica de Antel para poder llegar así a casi todos los hogares de nuestro país. Esto es un debate que está abierto aún y que vienen denunciando fuertemente desde Sutel. Luego vamos a hablar de UTE, que también viene en un proceso vinculado de denuncia, tanto de la oposición dentro del directorio de UTE como de AUTE, del Sindicato de Trabajadores de UTE, vinculado principalmente no tanto a los hogares, sino al mercado macroeléctrico y las posibilidades, las facilidades que se está dando a los grandes consumidores para que consuman esta energía no directamente en UTE, sino a otros lugares. También en UTE hay una lucha allí, o hay un debate con respecto a la inversión en infraestructura para desarrollo tecnológico vinculado a la energía, que terminan usufructuando nuevamente empresas privadas. Luego pasamos a OCE, también un debate muy reciente, algo que vienen ya hace tiempo luchando desde el Sindicato de Funcionarios de OCE, porque ya en 2017 con la ley de riego hubo todo un debate vinculado a la privatización del agua, pero que ahora vuelve a tomar vida ese debate de la privatización con el proyecto Neptuno, que hemos estado también informando aquí en el informativo, porque lo que plantean es que este proyecto lo que hace es privatizar la potabilización del agua, porque es un grupo de empresas privadas que quiere hacer una planta potabilizadora, para poder proveer de agua al área de Montevideo y el área metropolitana. Así que allí hay una lucha por hacer, también una lucha que lleva adelante en este momento y que en eso están vinculadas las medidas que está llevando adelante ahora FOSE. Si hablamos del Banco República del Uruguay, allí hay otro tipo de privatización que denuncian desde AEBU, desde el Sindicato de Trabajadores de la Banca, porque es una del tipo de privatización que habló en última instancia Martín Sanguinetti y que tiene que ver con las vacantes y los puestos de trabajo, ¿no? La no inversión en nuevas vacantes. Lo que mencionan desde AEBU es que en los últimos años se eliminaron más de 1.500 vacantes en la banca oficial, y ese fue uno de los reclamos que llevaron en la movilización y también en movilizaciones grandes, importantes que tuvimos a principios de año, hace unos meses ya. Cuando hablamos del puerto, ahora sí vamos a hablar de la Administración Nacional de Puertos, algo que ha estado también presente en la discusión pública en los últimos meses por la concesión de hasta 2080 del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie, que bueno, lo que genera es
o facilita un monopolio privado que va en contra de la competencia libre en esa zona. Así que nuevamente allí hay una forma de favorecer a una empresa privada utilizando un espacio público como lo es el puerto de Montevideo. Y por último vamos a hablar de ANCAP, que está en este momento los trabajadores movilizándose fuertemente por varias cosas. Denuncian que se está dando recursos e infraestructura a algunas empresas privadas para que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la producción de Portland, se asocien con ANCAP y saquen provecho de eso. También hay reclamos vinculados a esto con el gas natural. Para finalizar el informe, le consultamos al economista Martín Sanguinetti qué es lo que sucede con el impacto que tienen estas privatizaciones tanto en la sociedad uruguaya como en la economía del Estado. Cuando uno piensa en los servicios públicos, más allá de quién lo brinde, las empresas públicas suelen tener una racionalidad que no es una racionalidad de mercado. Entonces eso permite hacer negocios que no son rentables desde el punto de vista económico, pero sí son muy rentables desde el punto de vista social. Y ahí tenemos miles de ejemplos en Uruguay que nos diferencia muchísimo del resto de la región, por ejemplo, como una cosa bastante sencilla de comparar. No sé, el servicio de energía eléctrica es universal, es seguro, es casi y sin interrupciones, cuando hay interrupciones se arreglan rápidamente, le llevamos la luz a lugares muy remotos y todo el territorio nacional paga la misma tarifa o está bajo el mismo pliego tarifario. Sin embargo, las empresas públicas que suelen tener mala propaganda por parte de la prensa y eso, en realidad si uno ve empíricamente, en realidad brindan servicios de buena calidad, capaz que obviamente hay cosas para mejorar, podría ser más eficiente, no sé, siempre hay cosas para mejorar, pero si uno ve a grandes rasgos, son servicios públicos que suelen ser universales, pero las empresas públicas tienen otros roles también que son súper relevantes para la economía. Por ejemplo, las empresas públicas pueden direccionar y guiar políticas de desarrollo. Entonces, por ejemplo, las empresas públicas son proveedores de recursos a rentas generales, que eso sirve para hacer otro tipo de políticas, o financiar otro tipo de políticas públicas. Entonces, claramente, también ahí hay una disputa. Cuando eso pasa a manos de capital, y en particular esta oleada privatizadora, donde se privatizan algunas partes de los negocios que suelen ser los negocios rentables, estamos perdiendo la posibilidad de obtener renta, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Estados Unidos y las armas no dejan de sorprender porque hoy la Suprema Corte de Justicia anuló por 6 votos contra 3 una ley que restringía el uso de armas en la vía pública. Para hacerlo había que tener un permiso especial. Pero, una vez más, apelando a la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el Supremo Tribunal habilita a las personas a portar armas en público. Esto también podría extenderse a otros estados que hasta ahora mantenían este tipo de restricciones. Si no fuera que hay tanta tragedia detrás de todo esto, sería realmente para una comedia. Tras la histórica decisión de la Corte Suprema, cualquier persona con licencia para tener armas de fuego podría legalmente salir a la calle con ellas en algunas de las principales ciudades del país, como Los Ángeles, San Francisco o Boston, y se espera que el fallo pueda ser usado para anular esas legislaciones restrictivas en otros estados. En representación de la mayoría que respaldó el fallo de la Corte Suprema, el juez Clarence Thomas argumentó que la Constitución protege el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para su defensa propia fuera del hogar y consideró que exigir a los ciudadanos que demuestren una causa justificada para ejercerlo viola la segunda enmienda de la Carta Magna. La sentencia supone un revés para los esfuerzos del Congreso en endurecer las regulaciones sobre armas de fuego que se están llevando a cabo después de varios tiroteos masivos con decenas de muertos en los últimos meses, mientras que en lo que va del año ya se han reportado 277 tiroteos masivos, un promedio de más de 1 por día. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó estar profundamente decepcionado por la sentencia de la Corte Suprema porque aseguró que el fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución y debería preocupar a todos. Por su parte, la Asociación Nacional del Rifle celebró la histórica sentencia y su vicepresidente, Guy Lapierre, afirmó que el derecho a la autodefensa y a defender a la familia y seres queridos no debe terminar en casa, por lo que el fallo brinda a los estadounidenses que respetan la ley una justicia que salva vidas, según dijo. En Ecuador la cosa sigue incambiada. Por el momento hay 3 muertos, hay más de 100 heridos y detenidos en los enfrentamientos que se dan entre la policía y los manifestantes que vienen manteniendo un paro indefinido desde hace
11 días. Por otra parte, el gobierno habilitó la entrada de los manifestantes a la Casa de la Cultura para llevar adelante una asamblea abierta, tal como habían solicitado las comunidades indígenas, pero también están pidiendo que se levante el estado de excepción. Hay 2 policías que están retenidos en una zona de Ecuador. Ese es un poco el panorama de una situación que no se mueve mucho. Amnistía Internacional volvió a denunciar abusos policiales. En la localidad de Tarqui, ubicada en la ciudad andina de Cuenca, los enfrentamientos entre policías y manifestantes dejaron un muerto este miércoles, según informó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, y de acuerdo al balance realizado por la misma, hasta ahora se reportan 3 muertos, 92 heridos, 94 detenidos y 4 desaparecidos desde el 13 de junio. El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó que los 18 policías cuya desaparición fue denunciada este miércoles por el ministro del Interior, Patricio Carrillo, fueron encontrados y se encuentran bien, a excepción de 2 que permanecen retenidos por comunidades indígenas, capturados en la noche del martes durante los enfrentamientos ocurridos en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza. El ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, anunció este jueves que permitirán el ingreso de los manifestantes al ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para instaurar una asamblea popular, una de las condiciones puestas por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, principal promotor de las protestas, para aceptar acudir a un diálogo con el gobierno junto a derogar el estado de excepción y garantizar que se aborden todas las demandas. Mientras tanto, Amnistía Internacional advirtió una crisis de derechos humanos en el país por la actuación de la policía contra los manifestantes, destacando que son múltiples las denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos y criminalización de los manifestantes, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Y el que vuelve a la escena política es el expresidente y senador paraguayo Fernando Lugo, quien en una entrevista con la agencia EFE dijo que ve muy difícil que la concertación de partidos de oposición pueda llegar al poder en Paraguay, aunque no imposible, teniendo en cuenta la alternancia que se está dando a nivel de América Latina, sobre todo con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Dijo que la unidad es el gran secreto para que esa oposición pueda llegar al poder, porque la fragmentación es un mal de los partidos tradicionales de ese país. Ha sido difícil para Petro, muy difícil. Va a ser muy difícil para la concertación ganar las elecciones el próximo año, pero no va a ser imposible. Mirando un poco lo que está pasando en la geografía latinoamericana, yo no creo en los gobiernos largos, ¿no? Casi no hay. La alternancia en Uruguay, la alternancia en Chile, alternancia en Bolivia y también en Argentina. En Perú, hay que ver el triunfo de Petro, marca una alternancia, también un cambio de gobierno después de, creo que primera vez en la historia reciente de Colombia. Y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a eso. Tenemos un mapeo de gobiernos progresistas. El posible triunfo de Lula en Brasil también va a marcar. Sí, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, ahora Colombia, después Brasil. Yo creo que Paraguay no puede ser una isla que desentone en el concierto político de las naciones de la región. Antes de meternos en el escenario de la guerra en Ucrania, en Bélgica, en Bruselas, la Unión Europea hoy dio el visto bueno para iniciar el proceso de incorporación de Ucrania por un lado y de Moldavia por el otro, esta pequeña república exsoviética que tiene además una zona prorrusa separatista en Transnistria que podría generar más complicaciones aún a la situación que se genera geopolíticamente en toda esa región. En el terreno de los hechos, ayer un dron kamikaze, como se le ha denominado, impactó en una refinería muy importante en territorio ruso, muy cerca de la frontera con Ucrania, en la zona de Rostov, mientras empezaron a llegar las armas de largo alcance que había prometido Estados Unidos para el gobierno de Kiev. Un ataque con dron podría haber sido el causante de un incendio que afectó a una importante refinería de petróleo en Novoyatinsk, en la región rusa de Rostov, en la frontera con Ucrania, informó el gobernador Vasily Golubev, quien afirmó que el incendio fue sofocado y el personal de la planta fue evacuado sin que se registraran víctimas. Imágenes difundidas en las redes sociales mostraron un dron volando hacia la refinería, ubicada a solo 8 kilómetros de la frontera con Ucrania, antes de que una gran bola de fuego y humo negro se elevaran hacia el cielo, mientras que algunos especialistas que analizaron
las imágenes, dijeron que no parece ser un aparato de fabricación ucraniana, pero que se trataría de un dron barato personalizado para explotar en el impacto, lo que supondría una novedad en la estrategia ucraniana. Los ataques con misiles en territorio ruso se han vuelto más frecuentes después de que las fuerzas de Moscú se retiraran de Kiev a finales de marzo y la contraofensiva de las fuerzas ucranianas, por lo que varias regiones fronterizas han elevado sus niveles de amenaza terrorista en respuesta a los ataques, y aunque Ucrania no se ha atribuido la autoría, tampoco ha negado formalmente estar detrás de ellos. En otro orden, el ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, anunció este jueves la llegada de un poderoso sistema estadounidense de armas de largo alcance y alta precisión, que Kiev espera pueda ayudar a cambiar el rumbo de la invasión de Rusia. Estados Unidos anunció a principios de junio que iba a entregar a Ucrania el sistema HIMARS de lanzacohetes móvil instalado en vehículos blindados ligeros que tiene un alcance de 80 kilómetros con alta precisión, superior al arsenal de los rusos. Y ahora hacemos un alto en la información. Pero volvemos y tenemos más para compartir. Bueno, y volvimos y nos vamos a exteriores, Martín. Sí, es cierto. Está pronto Diego Martini cambiando de tema. Ahora, Diego, adelante. Vemos y escuchamos. Martín, Natalia, queremos contar a propósito de una resolución que se dio por parte del Ministerio de Educación y Cultura, una resolución con fecha del 21 de junio que fue firmada por el ministro Pablo da Silveira acerca de la intervención del Club Social y Deportivo Villa Española, una intervención que se da a propósito de una denuncia de socios activos presentadas por entender que había un apartamiento de los estatutos, de las normas, que según lo que dice la resolución, que este grupo de socios presentó, que había, como les decía, apartamiento de los estatutos por parte de las autoridades de la entidad, tales como incumplimiento de resoluciones de asamblea, vicios formales en la convocatoria a las mismas y la confección de las actas, falta de realización de elecciones y además inexistencia de una comisión fiscal, y además se quejaban de intervenciones políticas que venía realizando el Club Villa Española. Esto fue presentado ante el Ministerio de Educación y Cultura por parte de unos socios e hinchas que se venían manifestando y que incluso se habían manifestado con algunas pintadas pintadas incluso que hicieron en la puerta de la casa del capitán Santiago López, que también está, que colabora con este grupo de socios y directivos que actualmente están en el club. Pintadas que fueron rechazadas obviamente por todos los hinchas, pero los hinchas reclaman, y según dice la resolución, que se había generado alguna grieta entre algunas hinchas. Bueno, el propio Pablo da Silveira, el ministro, firmó esta resolución y se decretó que el interventor Leandro Iglesias, intervenga al club por el plazo máximo de hasta 6 meses para que regularice la situación, llame a elecciones, va a tener un viático, un honorario de 35.000 pesos más IVA que deberá hacerse el cargo el club Villa Española, y se da esta intervención entonces tras esta denuncia de este grupo de socios. En estos momentos la actual directiva con Miguel Romero al frente están reunidos, nos plantearon que es una reunión para evaluar qué pasos van a seguir, no lo tienen claro todavía, pero quiero cerrar con un tuit que tiró recién el director técnico de Villa Española, Diego Franco Peraza, que dijo: no se agarran en las trincheras. Así que se da esta situación en donde la política se termina metiendo en el fútbol. Gracias, Diego, por este informe. El tema entonces seguirá ameritando la cobertura. En próximos días sabremos más. Seguramente. Y ya nos vamos, Martín. Vamos a repasar antes de la despedida el pronóstico del tiempo. Y antes de eso, vamos a saber que viene el lado B. Bueno, el lado B que me toca. Hoy me toca el lado B. Volvemos a mandarle un saludo a nuestro compañero Wilmar Amaral, que parece que está mejor. Está por volver. Bueno, está por volver. Vamos a ver cuándo, pero hoy vamos a hablar de depresión. Bueno, así que ya está planteada entonces la invitación para abordar un tema muy sensible. Y ahora sí, pasamos al pronóstico del tiempo. Ya les comentamos al comienzo que se vienen días de mucho frío, con esa imagen de la Ciudad Vieja. Eso es Yacaré, Piedra, cerquita del ingreso, uno de los ingresos al mercado del puerto. Sí. Tenemos en primer término, Natalia, lo previsto para mañana viernes. Mañana viernes 24 de junio, una mínima de 7 grados y una máxima de 11, va a seguir estando nublado.
Pasado mañana, día sábado, 25 de junio, mínima 7 grados, máxima 10. Recuerden que desde el sábado se espera que haya en buena parte del territorio nacional el ingreso de una masa de aire frío, lo que puede hacer que las temperaturas mínimas en ocasiones estén por debajo del 0 grado. Y eso va a continuar el domingo 26 de junio con una mínima de 6 grados y una máxima de 10. Y hasta aquí la información por hoy. Bueno, nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. ANCAP autorizó a una multinacional petrolera a efectuar un pozo en el fondo del mar uruguayo para buscar hidrocarburos y gas. Intendencias prorrogan por 60 días vencimiento de unas 100.000 licencias de conducir. Laboratorios nacionales aseguran que pueden cubrir 70 de los 90 medicamentos faltantes en ACE. Autoridades de ANCAP analizan plantear nueva suba de los combustibles en julio ante el incremento de los precios del petróleo. Gobierno habilitó importación de carne con hueso desde Brasil. Espera una baja de los precios. Publican documentos que confirman la calidad de colono del suegro de Guido Manini Ríos. COFE presentó recurso administrativo contra decreto de reestructura de los ministerios impulsado por el gobierno. La mujer que denunció al diputado frente amplista Gerardo Núñez en redes sociales se retractó. Un informe jurídico del Ministerio de Turismo calificó de irregular la compra directa millonaria de espacios de publicidad callejera a la empresa Netcom durante la gestión de Germán Cardoso. Vuelven las fogatas presenciales para celebrar la Noche de San Juan en Montevideo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que sus ciudadanos tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en público.